¿Tú tuviste ese abuelo? ¿Y qué aprendiste de él? ¿Nos dejas tu enseñanza? Claro que sí, tuve abuelo. Y un excelente abuelo. Mi abuelito se llamaba Moisés Espinosa Ortigosa, retirado del ejército confederado y anduvo en la revolución. Ciudadanos, os invito a que toméis las armas y derribéis al gobierno del general Díaz. Francisco Madero. Después de 3 décadas de opresión, aparecía por fin un líder mexicano dispuesto de verdad a desafiar a Porfirio Díaz. En la provincia norteña de Chihuahua, a cientos de kilómetros de Ciudad de México, un bandido famoso llamado Pancho Villa escuchó la llamada de Madero a la revolución y A mí me llamaba mucho la atención su traje, su kepi, o sea, el gorrito. Y me fascinaba que me platicara cómo había vivido la revolución. En ocasiones llorábamos juntos porque dice que fue una época bastante dura. Tener que quitarle, arrancarle la vida a otro ser humano. Y luego que desafortunadamente a él lo ingresan al ejército chamaco porque había la famosa leva. La leva era cuando un puñado de revolucionarios o un puñado de confederados, o sea, soldados, pasaban por un pueblo y al que anduviera fuera de su casa los levantaban, y a veces dice que entraban a las casas y este chamaco ya está listo para cargar un arma, y le cargaban el arma y lo hacían soldado. Híjole, tremendo habrá sido esa situación. De veras que de repente mi abuelo lloraba porque dice que se pasaban días sin comer, echando bala con el miedo. Me explicó lo que era el miedo. Me dijo que el ser humano, cada vez que tiene miedo, muchas cosas desagradables le pasan. No lo va a triunfar. Si tiene miedo porque va a emprender un negocio y tiene miedo de que si va a ganar dinero, si va a perder, si va a fracasar el negocio, finalmente fracasa. Me enseñó a no tener miedo. Andando en el campo me decía, si el miedo te paraliza, la víbora, si te encuentras una víbora en el camino, la víbora va a percibir que estás paralizado y vas a ser presa fácil para ella. Así que no es de que tampoco andes corriendo, pero tienes que sobreponerte al miedo. Un perro, si tú le demuestras miedo, el perro te va a atacar, finalmente te va a morder. Son cosas que en su momento, cuando me las platicaba, pues mi abuelo trataba de que yo no lo tuviera, que yo no padeciera esa enfermedad, para que todo obstáculo lo pudiera yo sortear. Pero fue interesante, muy, muy interesante. Mi madre se junta, se casa con el que fue mi padre, y cuando tenía 6, 7 meses de embarazo, se separa de ella para irse con otra mujer y hacer otra familia. Esa es una historia para otro video. Pero por esta razón, pues mi madre tuvo que hacer lo que hacen muchas madres mexicanas que tienen sus padres. Me deja el cuidado y al cargo de mi abuela y de mi abuelo,
Y para mí eso fue una gran fortuna, porque aprendí de los mejores. Ya cuando el tiempo pasó, mi abuelo ya no podía caminar mucho y se dedicaba a vender dulces y yo le ayudaba, o tamales. Él recibía su pensión, pero le buscaba, le rascaba. Eso aprendí, de tener varias entradas de dinero, no una sola. Era muy querido y amado por la comunidad en la que vivíamos, en el pueblito que vivíamos, en el barrio que vivíamos. Pero de las cosas que más recuerdo de mi abuelo es que lo que yo les he enseñado a ustedes, sean observadores. El ser humano que es observador se cuestiona. Y cuando uno se cuestiona, tú vives en otro mundo. Aunque estés rodeado de personas, de una comunidad, que todos hacen lo mismo para un solo sentido, lo mismo para otro solo sentido, pero tú piensas distinto, diferente. Y eso se lo agradezco a mi abuelo. En varias ocasiones, no nada más en una, en varias ocasiones me decía, vamos a regresarnos a tales horas, no, hijo, vete recogiendo las cosas, cárgalas al burro, porque va a llover. Yo me quedaba de a 6, sin comprender. Y apenas íbamos llegando a la casa y se soltaba un aguacero, pero de aquellos. Y así muchas veces, hasta que me llené de valor. Y un día, porque pues, la educación era distinta como la educación de ahora, le pregunté, abuelo, ¿y cómo sabe usted cuándo va a llover? Se empezó a reír y me dijo, te voy a enseñar, pero ahorita no es el momento. Y pasaron unos días, hasta que un día me dijo, fulano, Isaac, ¿qué pasó, abuelo? Dígame. Venga. Me ha preguntado que cómo sé cuándo va a llover. ¿Alguna vez le he fallado? No, abuelito, siempre que dice que va a llover, va a llover. Ah, bueno. Observe ahí abajo. ¿Qué mira? Bueno, yo buscaba en el suelo, por todos lados, alguna señal, algo que dijera, ¿no? Entonces me dijo, las hormigas, ¿qué están haciendo? Ah, no, pues están todas de un montón de lugares, están metiéndose al hoyo, llevando comida, pedacitos de hoja, están tapando el hormiguero, lo están haciendo cada vez más grande. La hormiga detecta cuando va a haber un cambio de clima. Ah, chingada. Bueno, pues como fue, subí las cosas al burro y vámonos. Llegando a la casa, se soltó el aguacero. Pero yo, incrédulo todavía, muchas de las veces andaba yo mirando hacia abajo para ver y ganarle una a mi abuelo y comprobar si en realidad era cierto. Mi sorpresa fue que hasta la actualidad busco, veo, me lo ponen ahí, observo, predigo y sucede. Aparte de que decía, mira, este árbol ya cuando va a empezar a caer el invierno, empieza a poner sus hojas así, asado, aquí, allá. Veíamos un pájaro o dos que volaban sobre la cabeza de uno en distintas direcciones, de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste, y me dijo exactamente las cosas como iban a suceder. En una ocasión estábamos aterrando las matas de maíz y pasaron 2 pájaros por nuestra
personas y me dijo, vámonos porque hay visita en la casa. Pero como yo ya había visto las señales del monte, de la naturaleza, no le di la duda total, pero lo quería comprobar. Y sí, cuando llegamos a la casa habían llegado unos familiares. Me dijo, esos dos pájaros, cuando pasan así, es una señal, se le nombra agüeros. Por eso yo estoy muy agradecido de haber crecido al lado de mis abuelos, porque me enseñaron como cualquier abuelo le enseña a un nieto. Espero les haya gustado y hayan disfrutado de cómo fue crecer con mi abuelo. ¿Cuál fue la enseñanza que mi abuelo me dio? Que hasta la fecha, hoy se las retransmito a mis nietos. Siempre les digo, observen. En un tiempo, antes de terminar mi carrera como terapeuta, me metí a trabajar al Uber. Compré un carrito, lo saqué de agencia y eso me sirvió mucho. Porque en determinadas horas yo veía que había llamados del aeropuerto y me hizo observar las llegadas. Me conozco todas las llegadas del aeropuerto. Sé a qué hora salen el COBAR, las prepas, la universidad, a qué hora se entran y salen los trabajadores de determinadas máquinas, solo observando. Y eso me ponía por delante de muchos de mis compañeros. Porque cuando ellos andaban por toda la ciudad, yo me arrimaba donde yo sabía que iba a empezar a llover el pedido del servicio, del transporte. Espero que les haya gustado, les agradecemos muchísimo. No se olviden de darnos ese like. A ustedes no les cuesta nada, a nosotros nos enriquece. Suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguna de estas historias.